Bueno, así es, tema que vamos a tratar en estos momentos y quiero darle la bienvenida a Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros y quiero tener una primera apreciación de esto que acaba de contarnos Denise, que ayer generó muchísimo debate en las redes sociales. Prácticamente lo que dice es que la Asamblea Nacional no reconoce a Cynthia Guilibert como vicepresidenta porque, pues, Verónica Abad continúa todavía en funciones. Ahora, ¿qué va a pasar ante lo ocurrido el día de ayer, en donde el presidente no toma una licencia, sino que informa a la presidenta encargada de la Asamblea Nacional sobre una ausencia, que obviamente hay que hacer esa distinción entre ausencia y licencia? ¿Cómo ve usted ahora, pues, de esta nueva discrepancia que existe entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo? Bienvenido. Buenos días, Carla. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, es un atropello más a la Constitución por parte del presidente de la República. Esto hay que comentarlo tal y como es. La sentencia de la Corte Constitucional es clara. La Asamblea Nacional creo que hace lo correcto en informar al presidente que, en ese sentido, él está, bueno, en este caso a la denominada vicepresidenta Gelibert, que ella está posiblemente cometiendo un delito que es la usurpación de funciones, ya que la vicepresidenta Verónica Abad aún se encuentra en funciones, es la vicepresidenta que fue posesionada por la Asamblea Nacional y que fue declarada como ganadora junto al binomio de el presidente Noboa por el Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver si es que se interponen acciones al respecto de lo realizado por el presidente de la República, así como también si es que se presentan denuncias por, en este caso, la comisión de este posible delito por parte de Gelibert. Es lamentable que el presidente de la República, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional, insista en infringir la norma suprema. Y Ahora, esto creo que es importante reiterarlo. Aquel candidato que, siendo candidato, vulnera la ley, no esperemos que cuando sea autoridad la respete. a mí me preocupa un poco parte de, digamos, la respuesta de la Asamblea Nacional mediante el secretario, pues justamente del Legislativo, Alejandro Muñoz, en donde dice que incluso Cynthia Guilibert podría estar incurriendo en un delito que podría ser penal como la arrogación de funciones. ¿Qué consecuencias tiene lo que pasó el día de ayer? Porque nuevamente marco esta diferencia. Una cosa es la ausencia y otra cosa es la licencia. Claro, es que lo que sucede es que tanto para poder solicitar la licencia para poder realizar campaña, esto ya determina un procedimiento que está establecido claramente en la normativa legal. A juicio del presidente de la República, así como también de su equipo jurídico encabezado por el secretario jurídico de la presidencia, no se le atribuyen o no se le imputan este tipo de normas al no tener un proceso ordinario de designación, a él no cumplir un tiempo de 4 años como determina la norma. Algo que, al menos desde mi razonamiento jurídico y el de muchos colegas, pues no es correcto. En ese sentido, pues la vicepresidenta Gelibert, denominada por el presidente de la República como vicepresidenta, no debía ocupar el cargo, no puede ocupar un cargo por el cual ella no fue electa. Los ecuatorianos no han elegido a la vicepresidenta Gelibert. En ese sentido, pues ella está ocupando un cargo que al presentarse una denuncia en fiscalía claramente puede acarrear una sanción. En este Quiero caso es hacer la ahí una pausa, comisión de... Marcelo, porque a ver, ¿qué pasa si en efecto se le encarga el puesto a Cynthia Guilibert, pero no se ha firmado, digamos, ningún documento? O ella Es no es allí firmado un responsable de documento. alguna decisión que sea, digamos, dura dentro de la presidencia. De igual manera, Al, ¿va este al delito? enviar, al enviar ella una carta en este caso a la Asamblea Nacional, como vicepresidenta de la República, ya se está arrogando funciones. No es necesario firmar un decreto, no es necesario firmar algún tipo de documento que determine algún tipo de disposición. Ella ya está asumiendo funciones que no le corresponde al haber enviado esta carta, en este caso a la Asamblea Nacional. Yo estoy tocando este tema y vale la pena hacer esta aclaración en estos momentos, tomando en cuenta que ya Daniel Noboa deja de ser candidato, hoy ya es presidente.
Y la misma Diana Tamaint, incluso ayer escuché declaraciones de ella que decía que había invitado a la inauguración del proceso electoral a Daniel Noboa porque él desde ayer, a partir de las 24 horas, dejó de ser candidato. Entonces vale la pena analizar ahora, en medio de este silencio electoral, este tema sin incurrir en alguna infracción. Yo le pregunto, entonces, de todas maneras, ¿qué va a pasar después, tomando en cuenta también el último pronunciamiento de la Corte? Porque yo me imagino que esta carta que se envía a la Asamblea Nacional de parte del presidente Daniel Noboa es también un poco basándose y apegándose a la última decisión que tuvo la Corte Constitucional. Bueno, yo discrepo en lo absoluto que él esté apegándose a la decisión de la Corte Constitucional, independientemente de que hable de licencia o ausencia. Se estaría apegando a lo dispuesto por la Corte Constitucional si es que él dejaría la vicepresidencia a Verónica Abad. Como se ha comentado en varios espacios, Carla, aquí no es un tema de defender o no a Verónica Abad, es un tema de defender la Constitución y lo que determina al respecto de lo que hay que hacer en caso de que alguien busque la reelección. Lamentablemente, el presidente de la República ha incumplido de forma constante con las disposiciones constitucionales. La Corte Constitucional se pronuncia correctamente, lamentablemente tarde, y eso dio como resultado lo que hemos visto durante esta campaña atípica. Creo que esto es una afectación sin duda a las instituciones. Nuevamente cala en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y lo que hace es demostrar un modelo autócrata por parte del presidente Daniel Noboa. Un poco vamos a profundizar en esto, ¿no? Y perdón que insista en este tema, pero ustedes también como parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo podrían tener un criterio. ¿Qué podría pasar con Cynthia Guilibert a propósito del pronunciamiento de la Asamblea Nacional y esta arrogación de funciones? ¿Cuáles son, digamos, de todos estos delitos, las consecuencias? ¿Qué podría pasar? ¿Podría haber una privación de libertad? ¿Qué pasa por detrás justamente de este pronunciamiento que es bastante contundente? Sin duda, desde la Fundación hemos sido claros al respecto de que tiene que respetarse el Estado de Derecho. No solo hemos mencionado este tipo de aspectos durante este gobierno, sino en todos los gobiernos anteriores. Hay que recordar que la Fundación ya tiene 15 años de existencia y creemos que la defensa del Estado de Derecho y la Constitución es vital para poder sostener cualquier democracia. En ese sentido, pues el proceso que determina la norma es sí, la presentación de una denuncia al respecto de una supuesta o posible arrogación de funciones. La Fiscalía tendría que investigar si es que esto se ha producido o no, y en el caso de que se haya producido, pues en una audiencia de formulación de cargos se puede determinar si es que es necesario o no avanzar con medidas sustitutivas al respecto de garantizar la presencia ¿Qué de medidas género. sustitutivas podrían ser esas, por ejemplo? Que es una opción. Eso tiene que determinar La el juez. Fiscalía. No la Fiscalía lo solicita si es que es necesario una prisión preventiva, si es necesario un arraigo, si es que es necesario la colocación de un grillete, si es que es necesaria la presentación de manera periódica en un juzgado, y es el juez únicamente el que puede determinar si es que es necesario o no, pues en este caso privar de la libertad a alguien porque se determina la comisión de un delito. Y esto es un proceso que toma tiempo, Carla. Eso también creo que es necesario indicar a la ciudadanía. No es algo que va a suceder en 2, 3 días, porque no es algo que pueda pasar en nuestro país, no es que existe esa costumbre, pero es algo que está abierto. Yo creo que los ecuatorianos debemos comprender que sí respetó la ley y esto no tenemos que justificarlo porque es que estamos cansados de los políticos del pasado. Recordemos que hace varios años un presidente nos decía, la justicia no funciona, déjenme meter las manos en la justicia. ¿Y cuál fue el resultado? La cooptación del sistema judicial, y este expresidente fue Rafael Correa. Entonces, ahora como es una persona que dice que no es correísta, ¿vamos a justificar que haga lo mismo? Simplemente porque tiene otra tendencia. Entonces yo creo que los ecuatorianos tenemos que reflexionar al respecto de eso. Bueno, usted ha sido claro, no es un problema que se subsanará en pocos días, esto tomará un poco más de tiempo, pero ya finalizó la campaña electoral, ya los actos están cometidos. ¿Qué viene después? Porque porque vamos un poco más allá, porque ni siquiera el mismo pronunciamiento de la Corte fue, digamos, contundente, fue bastante ambiguo. Hubo constitucionalistas que tenían diferentes criterios y ante pues justamente el tema que pasa el día de ayer, ¿qué podría suceder a futuro? Bueno, y ¿sabe qué se me ocurre? Y no sé si estoy comparándolo bien, pero le voy a poner sobre la mesa para que usted me diga si yo estoy bien o mal. Mire que incluso el mismo Consejo de Participación Ciudadana incurrió en una infracción muy grave electoral por venir cobijados por la Liga Azul. Pero
Aquí yo me pongo a pensar que también podría ser, si es que usted dice que se estaría configurando el delito de arrogación de funciones, que es algo bastante similar a lo que pasa hoy por hoy con lo de superintendente de bancos, que ya se han presentado varias denuncias en el Consejo de Participación Ciudadana y también se han presentado denuncias, perdón, en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué podría pasar? Porque ante esto se habla de una posible destitución del CPCCS. ¿Qué pasa en el caso también de la vicepresidencia? Que son dos casos que de alguna manera para mí podrían tener una similitud en el delito de arrogación de funciones. Claro, en este caso, pues no participa el Tribunal Contencioso Electoral al respecto de una sanción a Helliber. Puede presentarse, sí, denuncias de infracciones electorales en contra de Daniel Noboa, que puede implicar, en este caso no una destitución, pero sí sanciones económicas a Daniel Noboa, así como también, pues, el retirarle sus derechos políticos durante cierto periodo de tiempo. ¿Qué Eso pasa si estará. le retiran los derechos políticos, tomando en cuenta que Daniel Noboa en este periodo, después de la muerte cruzada, va hasta el 24 de mayo que asumiría el nuevo presidente? Los derechos políticos únicamente le impiden ser candidato, no se extienden a una destitución en este caso, como en el caso de tener que posesionarse Ya. dentro de el siguiente periodo. Yo creo que es importante identificar que nuestras normas, a pesar de que son extensas, no del todo son eficaces. Y también hay que identificar que lamentablemente no contamos con una justicia independiente, la justicia independiente tanto en el orden jurisdiccional, así como también en el orden electoral. Entonces, dar una lectura sobre lo que podría pasar simplemente sería una opinión y habrá que ver si es que se van a presentar o no las denuncias tanto en el ámbito de la Fiscalía como dentro del Tribunal Contencioso Electoral e ir analizando cómo avanzan el proceso para determinar posibles sanciones que puedan darse en contra de Helliber, Daniel Noboa o cualquier otro actor político. Me quedo con eso. Como ya lo ha dicho, usted ha mencionado que esto tomará muchísimo tiempo. ¿Cuáles son ahora, pues cambiando de tema, también de cara a que ya se va a configurar una nueva Asamblea Nacional desde el mes de mayo? Porque en estas elecciones, si tomemos en cuenta que así haya segunda vuelta electoral, los resultados que se proclamen, que se den entre el día domingo y el día lunes, son los que quedarán sentados. Serán los asambleístas que ingresen a la próxima Asamblea Nacional. Ya para ellos el futuro estará definido hasta el día lunes, me imagino yo, que termine el conteo de votos. ¿Cuáles son esos nuevos retos que tiene que emprender este nuevo legislativo que de alguna manera yo veo que se va a configurar de una manera completamente distinta, ya que, digamos, un partido político captó a muchísimos asambleístas de otras bancadas, a los independientes incluso? ¿Cuáles son estos nuevos retos que van a tener que enfrentar? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que recordar que el número de legisladores cambia. Vamos a Además, tener ahora 151 legisladores y eso también plantea no solo nuevas mayorías que tienen que conformarse dentro de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la mayoría absoluta pasa de 70 a 77 votos y la mayoría calificada pasa de 92 a 101 votos. Creo yo que no vamos a tener ninguna organización política que logre los 71 escaños. Eso implica que probablemente tengamos dos primeras minorías. Si es que seguimos lo que han determinado las encuestas, probablemente ADN y la Revolución Ciudadana son aquellas que lleguen a estas dos primeras minorías y después habrá que ver cómo las otras fuerzas políticas tradicionales pueden arrastrar cierto número de votos, ¿no? Tal vez el Partido Sociedad Patriótica impulsado por Andrea González y también partidos como el PSC, Pachacuti y Lide que tradicionalmente siempre meten legisladores. Dentro de las organizaciones locales habrá que ver cómo se distribuyen estos escaños y a partir de eso cómo el legislativo puede conformar estas mayorías móviles, ¿no? Lamentablemente, seguramente vamos a ver camisetazos, estos camisetazos ¿cree que usted que se den siempre. más en este nuevo periodo legislativo? Porque en este actual se dieron muchísimos, muchísimos, No pero para el dudas, próximo, realmente nosotros hemos venido analizando el fenómeno de los camisetazos desde el año 2011. Todos los periodos legislativos tienen camisetazos. Los dos últimos se caracterizaron por tener una gran cantidad de asambleístas que cambiaron de tienda política. Y esto es por dos razones, porque los partidos políticos están completamente debilitados en el país. No existe ideología ni disciplina partidaria, así como también porque no existe regulación suficiente en el país que impide el camisetazo. Estas leyes lamentablemente no se quieren discutir y recordemos que incluso
La actual Asamblea Nacional aprobó una ley para sancionar los camisetazos y el presidente de la República fue quien la vetó. Es necesario aquí recordar a los ecuatorianos que el partido político que más camisetazos tuvo fue precisamente el Construye. partido ADN, ¿no? El partido del presidente de la República. Pensé que era construye. De No, no, construye. fue ADN. ADN fue la mayor cantidad de camisetazos. Hay que recordar que pasaron de 15 a más de 30 legisladores que provinieron de O distintas sea, organizaciones. claro, pero captaron camisetazos. A eso es lo que se refiere. Claro, ahí sí, pues ADN fue quien más capturó dentro de la Asamblea Nacional. Hablemos un poco entonces de cuáles van a ser esos retos, tomando en cuenta que varios de los legisladores buscan la reelección para pues poder configurar la nueva Asamblea Nacional que irá 4 años de gobernanza. Bueno, sí, en este caso hay que también pues tener en cuenta que las comisiones pasan de 10 legisladores a 15 legisladores y que las decisiones dentro de las comisiones ahora necesitarán al menos 8 votos y pues habrá que ver cómo se configuran en este momento pues las comisiones que tienen mayor relevancia, ¿no? ¿Y quiénes las Régimen encabezan? ¿Qué económico, bancadas? fiscalización, Y justicia. las más principales, la de fiscalización, la de economía y finanzas y demás, que son las neurálgicas y las que de alguna manera se aprueban pues, en materia económica urgente, o la parte de la fiscalización. Exactamente, y esas comisiones son las que más tal vez de relevancia adquieren dentro de la Asamblea Nacional. Y también en ese sentido creo que hay que recordar que se reformó la ley orgánica de la función legislativa en el último periodo, determinando que la ratificación, el proyecto inicialmente aprobado por la Asamblea Nacional cuando aprueba una ley, solo requiere mayoría absoluta. Y esto dio paso a que el presidente de la República, Daniel Noboa, vete totalmente una gran cantidad de leyes. Se convirtió en el presidente de la República que en el último tiempo fue el que más leyes vetó, vetando un total de 14 proyectos de ley. Es decir, que también esta mala relación que existió entre el legislativo y el ejecutivo hizo que los ecuatorianos no contemos con 14 leyes que son necesarias para el país. Por ejemplo, las reformas a la ley del IES, por ejemplo, la ley de seguridad para adultos mayores, reformas también a la ley orgánica de la función legislativa, la ley de defensa contra incendios, etcétera, que lamentablemente por el veto total del presidente de la República no se pudieron aprobar. Si es que se mantiene una mala relación entre quien llega a la presidencia y la Asamblea Nacional, vamos a ver que este fenómeno se repite y los ecuatorianos lamentablemente no tendremos el tratamiento de proyectos de ley que son importantes como el Código de la Salud, que va más de 10 años en discusión, el Código de la Niñez, las leyes que garantizan que los GATS puedan utilizar fondos para actuar en materia de combate a la inseguridad, así como también reformas laborales y reformas de la ley de minería. Hablemos un poco sobre un anuncio que hizo el presidente de la República también esta semana y dijo que ha enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales, terroristas y cualquiera que esté relacionado con la delincuencia organizada. ¿Cómo ve esta propuesta? ¿Cómo ve también la de que los partidos tengan que ahora autofinanciarse y también la de las bases militares, que esto iría a un nuevo referéndum y que obviamente tiene que primero tener el aval de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que ambas propuestas del presidente de la República son populistas. Yo creo que realmente no van a generar una reforma de fondo, sobre todo en el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos, al no contar con fondos para poder visibilizar sus propuestas durante las campañas electorales, lo que dará como resultado es lo que ya se acusaba antes, ¿no? Que el que más dinero tenga sea el que más pueda aparecer en los medios de comunicación. Y también pues da paso a que si en los debidos controles del financiamiento de la política existan posibles permeos del crimen organizado dentro del financiamiento de las campañas. Yo creo que es necesario ponerle un ojo no solo a cómo se financia la política, sino quién debe controlar el financiamiento de la política. Déjeme ponerle un ejemplo. Desde la Fundación nosotros analizamos si es que los candidatos están presentando precisamente lo que les obliga la ley, el presupuesto, así como los informes de ingresos y gastos dentro de sus campañas. Y esto tiene que ser controlado por el Consejo Nacional Electoral. Sin duda. Partidos como la Izquierda Democrática, partidos como ADN, por ejemplo, partidos como Centro Democrático, están incumpliendo con esta obligación. ¿Qué se debe hacer para reformar entonces el Código de la Democracia? ¿Qué es lo que ha permitido todo esto?
los asambleístas tienen que reformar la ley. Y usted mismo pregúntese, Carla, ¿cree que los asambleístas que representan a partidos políticos quieren Se van a reformar hacer el leyes harakiri, que van a claro. aumentar controles? No, no lo quieren hacer. Y Ujú. ese es el problema. Entonces tenemos un problema en la normativa, pero ojo, independientemente de esta reforma que podía ser necesaria, quien está incumpliendo la ley no solo son los partidos políticos, es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, que tiene que controlar que se presenten estos informes de ingresos y gastos, podría presentar denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre estos incumplimientos y no lo hace. Esto podría dar paso a qué? A que la Asamblea Nacional inicie un enjuiciamiento político en contra del Consejo Nacional Electoral, por supuesto. ¿Por qué no lo hace? Porque también es demostrar que el Consejo Nacional Electoral no está sancionando a los partidos Ujú. políticos o no está presentando denuncias en este caso. Entonces es darse un tiro al pie. Lamentablemente esto no funciona. Al respecto de la segunda propuesta del presidente de la República de fortalecer, endurecer la prisión preventiva en determinado tipo de delitos, creo que también es necesario tener en cuenta que un pronunciamiento de la Corte Constitucional podría ser un revés para el presidente de la República en el sentido de que existen sentencias, resoluciones, directrices de los distintos organismos de derechos humanos que determinan que el aumento de la prisión preventiva no necesariamente es una estrategia adecuada de cara a combatir el delito, sino lo que puede producir es hacinamiento en las cárceles. Entonces, cuidado y que el presidente de la República lo que quiera hacer es lo que ha venido haciendo en los últimos momentos, en los últimos tiempos, es generar un conflicto con la Corte Constitucional para que de esa manera pueda sustentar la tesis de que es necesario reformar la Constitución. Perfecto, me quedo con eso, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros. Hay varios retos que tendrá que cumplir esta nueva Asamblea Nacional y entre estos que acabamos de poner sobre la mesa. Tal vez el reformar el Código a la Democracia, pero bien usted ya lo ha dicho y me quedo con eso de sería un tiro al pie para los legisladores, pero es lo que se debería hacer. Y ejemplo de eso es tener este próximo domingo una sábana de papeletas, que es lo que permite pues el Código a la Democracia, algo completamente inadmisible. Sin duda que sí, son discusiones que tendrá que tomar la Asamblea Nacional, esperemos que lo haga con responsabilidad y que de esa forma pues podamos ir solventando estos problemas, Carla. Muchísimas gracias por estar junto a Ha sido un nosotros. gusto. Un buen Estamos día. conversando. Gracias. Denise, tú continúas con más.